Señores, buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar del otro lado. Me saludo Romy, buenas noches. Creo que eso es un bar, esto es una cosa increíble. Bueno, buenas noches a todos. Un placer, pero enorme, enorme la mesa, la noche que tenemos hoy. Por la calidad de invitados, por la calidad de gente que se sienta a nuestra mesa. A mí me parece, es una sensación, que ha tomado muchísimo vuelo esto de que la mesa entreviste. Yo creo que es el gran hallazgo del año. La mesa completa, animales sueltos, charlando, entrevistando, intercambiando ideas y opiniones. En este caso, y esta noche estaremos charlando con Pichetto, con el doctor Pichetto. Es un lujo tenerlo aquí entre nosotros para conversar de todo. Política, economía, situación del país, futuro del país, la región, triunfo de Bolsonaro, del mundo. No solamente tenemos que quedarnos en lo que ha pasado en el Senado hoy y las discusiones con Duhovne. Es un lujo. Cuando la mesa se engalana de esta manera, es un placer tener a Pichetto y a todo el resto de los muchachos ya listos para conversar con él. Y del otro lado, enfrente, Rosendo Fraga. Especialmente tener a Rosendo hoy, que nos va a explicar qué es lo que pasó en Brasil. Lo venía explicando ya hace tiempo, pero bueno, más que nunca, qué ha pasado con Brasil y con las declaraciones de los brasileros. Pensar que a nosotros nos preocupaba cuando los brasileros en un momento dijeron que iban a romper con la Conmebol y sacaban a Palmeiras, Corinthians y Flamengo de la liga de Conmebol, y ahora están diciendo que no van a negociar más con nosotros, que no van a darle más bolilla al Mercosur. La primera visita oficial, rompiendo una idea, una tradición de muchos años, sería a Brasil y no sería a la Argentina por parte de Bolsonaro. Bueno, a Chile por parte de Bolsonaro y no a Argentina, se rompería esa tradición. Bueno, de todo esto estaremos hablando. ¿Qué pasa con los militares? ¿Qué pasa con justamente ese poder que parece que ha llegado de la mano de Bolsonaro otra vez a tomar injerencia en el vecino país? Pero todo esto tiene detalles nacionales o cuestiones nacionales. Van a escuchar hoy, pido un primer plano para Romina Mangel, van a escuchar hoy, en exclusivo, la palabra de Roberto Barata. Lo van a escuchar a Barata en el juicio, está declarando Barata en un momento dado, y lo van a escuchar hablar de todas estas cuestiones de las coimas y de la guita que él cobró. En minutos le van a escuchar la voz a Roberto Barata. Además, todo esto está de la mano de lo que también trae Daniel Santoro. Voy a pedir un poquito más de mi retorno en mi cucaracha, porque de lo que hablo yo y del que habla el resto en mi cucaracha. Levantámelos todos los niveles. Bueno, como les decía, además arranca en el Senado el debate sobre financiamiento de campañas. Esto lo trae Fernando Carnota. Bolsonaro, el nuevo presidente de Brasil, cómo quedó el tablero en América Latina, lo trae Eddie Zunino. Bueno, Maxi Montenegro, el acuerdo entre el gobierno y el PJ para tratar justamente bienes personales y las 3 letras que impactan en la recesión. ¿Y cuánto durará la recesión? Bull, las 3 letras que impactan en la recesión. La historia negra del buque regasificador que hoy despidió Macri en el puerto de Bahía Blanca, tiene una historia negra. Viste que, bueno, Hollywood tiene el Perla Negra y nosotros tenemos el barco regasificador. Y bueno, ellos tienen a Johnny Depp y nosotros lo teníamos a Dromi ahí arriba. ¿Está ahí metido o no? El revoleo. Está ahí investigado. Bueno, Maxi les conté, de Romy, de todo el resto, y tenemos un interesantísimo disparador de Bolsonaro. Pero bueno, vamos a empezar a charlar aquí en la mesa porque la verdad lo que ustedes trajeron hoy va a ir todo, pero también es un lujo quienes tenemos invitados esta noche. Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar. Buenas noches a todos. Por venir. Y gracias también por charlar y por conversar con mis compañeros, porque de esto se trata. Eso hacen brillar el periodismo cada vez que entrevistan. La mesa es de todos ustedes. Por favor, me gustaría hablar poco y que sean ustedes quienes llevan adelante la noche. ¿Te sorprendió? No, no te sorprendió, ya estaba cantado el triunfo. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Digamos, ¿qué es lo que me parece interesante? Todo el fenómeno Bolsonaro yo creo que ha sido analizado, ¿no es cierto? Lo que quizás hay que mirar es la repercusión, no solamente regional, sino global. Global. De lo de Bolsonaro. ¿Ha tenido repercusión global? Absolutamente. Es decir, primero, observa lo siguiente, ¿no es cierto? Él
va camino a una alianza con Trump. Armar un notable. eje Washington-Brasilia. Su frase política exterior más relevante es muy simple: menos China y más Estados Unidos. Si vos tenías que elegir una frase que a Trump le gustara escuchar, es exactamente esa. Y yo diría que esa es la idea central. Ahora, vos fíjate que jueves de la semana pasada, Steve Bannon, ¿quién es Steve Bannon? Fue el asesor de campaña más importante de Trump, que hoy está, ¿no es cierto?, en un convento, un ex convento en las afueras de Roma, organizando el populismo europeo a nivel continental para las elecciones al Parlamento Europeo del 23 de mayo. Bannon públicamente apoyó a Bolsonaro. Bannon, discúlpame, ¿no? Y entra Miguel cuando quieras. Sí. Me suena Bannon. ¿No fue parte de la Guerra Fría, Bannon? ¿No fue parte, no sé si fue uno de los cancilleres o alguno de los Me parece que no. No, asesor de campaña de Trump. Este era un, Claro. un supremacista que tenía un blog donde un poquito más de todo el todos Tea acá. Party Claro, pero jugó un aportaba papel ideas. muy importante en la importante. campaña. Ahora está trasladado a Europa Sí. para trabajar. Pero él públicamente salió a apoyar a Bolsonaro. Lo que te quiero marcar con esto es que más allá de Bolsonaro como fenómeno local, ¿no es cierto?, el resto, tanto en Estados Unidos como en Europa, se lo asume como una versión latinoamericana del populismo antipolítica que ha irrumpido en el mundo occidental. Déjame preguntarle a Miguel, ¿y cuál es tu mirada después del triunfo? Primera observación. El triunfo era previsible. Yo quiero apuntar con toda prudencia y respetando la figura de Rosendo. Aparece un nuevo actor en la política latinoamericana que son las Fuerzas Armadas brasileñas. A mí me parece un tema central. Y hay un tema que todavía no... ¿Por qué haces hincapié en las Fuerzas Armadas? Bueno, Todo el mundo hace un dato... hincapié, pero ¿por qué? ¿Pero por qué es un dato y mirás, cuando te preocupa algo, cuando a cualquiera le preocupa algo, es como que desconecta de con quién habla? ¿Por qué te Ha preocupa habido una las fuerte fuerzas? gravitación en el proceso de caída de Lula y fundamentalmente en la apoyatura. Bolsonaro fue acompañado por un general como vicepresidente. Es un dato político muy gravitante. Fuerzas Armadas distintas a las argentinas. Digamos, tienen otro... Digamos, no salieron tan Perfil. mal del proceso militar de la dictadura de los 70, digamos. No sé si compartís, Rosendo. No, a ver, yo coincido con Pichetto, ¿no es cierto?, en este punto. Por empezar, Bolsonaro expresa electoralmente algo que está en la sociedad, ¿no es cierto?, en la sociedad brasileña. Las Fuerzas Armadas, porque vos tenés 70 militares electos, candidatos a gobernadores, legisladores y alcaldes. 70 militares Sí, eligieron. electos. El vicepresidente es militar, pero reforzando un poco lo que dice Pichetto, yo creo que en alguna medida el ejército, que ha jugado un papel político, yo diría como factor de poder Exactamente. en la política, ¿no es cierto?, en la política brasileña, en alguna medida yo creo que ha estado detrás del giro ideológico de Bolsonaro. Pero Rosendo, perdón. Sí. Acá hay una línea roja muy delgada. Una cosa son los retirados, 50 retirados gobernando, Bolsonaro es capitán del ejército, y otra cosa son los que están en actividad. Acá el entorno de Bolsonaro son los que están en actividad, cosa que sería grave, Disculpame, porque no acá, pueden Pichetto- entrar en Pichetto- política. Pichetto No, hay una gravitación entra de esa las Fuerzas repregunta. Armadas en actividad, Daniel. Aparece, digamos, un protagonismo muy fuerte en términos de política institucional de parte de las Fuerzas Armadas en actividad. Después se expresa con candidatos retirados. Pero ¿por qué pero- moves esa pieza, Miguel? Es interesantísimo No, escucharte porque es decir un eso. análisis ¿Por que hay qué? que hacer y aparece... es la primera manifestación que aparece en Latinoamérica, digamos, como dato político institucional, una mirada que me parece que hay que hacer. Ahora, La vos tenés hoy- gravitación de las Fuerzas Armadas en el proceso político brasilero. Y hay otro dato que no sé si está confirmado. La primera visita de Bolsonaro en Latinoamérica va a Chile, no a la Argentina. Sí, sí. No viene a la Argentina, lo cual es un dato también. Rompe una tradición con Pero eso. Miguel, lo en anunció, cuanto lo al tema del anunció. ejército, en cuanto al tema del ejército, vos tenés en Venezuela un ejército que cogobierna y hace populismo de izquierda. Y vos decís que a lo mejor Brasil va a tener un ejército que va a tener mucha influencia en un régimen populista de derecha. En primer lugar, me parece que hay definiciones apresuradas respecto a
al perfil de Bolsonaro. Incluso en el funcionamiento de la campaña ha tenido mucha más ductilidad y el uso inteligente del mecanismo de redes y de mensajes a mujeres y a sectores que se presumían que iban a votar en contra, terminaron votando a favor. El fenómeno militar en Brasil es diferente al argentino, no se lo puede mirar con la óptica de la mirada argentina, de los 70, de lo que significó, digamos, la dictadura militar. Para entender lo de Bolsonaro, ¿vos querés decir que por ahí Bolsonaro no es tan facho como se presenta? Primero y principal me parece que habría que dejarlo gobernar. Creo que mandó un mensaje muy ligado a temas muy sensibles de la sociedad brasilera, el tema de la seguridad ciudadana. Bueno, pero ahí no es clave la aparición, perdón, digo, ahí no es clave la aparición de las Fuerzas Armadas y sobre todo la lectura que hace sector de la población de Brasil, que debe tener de los índices de violencia más altos claramente de la región, claro, creyendo que los van a venir a subsanar los militares, porque van a intervenir en asuntos domésticos. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que las Fuerzas Armadas son un factor político en Brasil. No, pero yo digo el pueblo brasilero, que lo votó, debe entender que van a intervenir y que van a ayudar a sanear este índice de violencia insoportable. Puede ser, no creo que use... De hecho, las Fuerzas Armadas se implementan... ¿Cómo? Las Fuerzas Armadas actúan y operan dentro de la realidad ligada a la seguridad. No tienen una ley como en la Argentina que impide que las Fuerzas Armadas... No estoy avalándolas. Lo que estoy diciendo es que acá hay una ley de seguridad interior que no le permite a las Fuerzas Armadas intervenir en cuestiones de seguridad interior. Ellos pueden entrar en una favela, claro. En la favela opera directamente. A ver, yo te diría un ejemplo de lo que dice Pichetto. El jefe del Servicio de Inteligencia de Brasil es un general en actividad, que se llama Echegóyen, nombrado por Dilma. El jefe de inteligencia civil. Inteligencia civil. Claro, es... La CIDE, digamos. Claro, nombrado por Dilma. ¿Y qué tiene que ver eso? No, ¿qué es lo que quiere decir? Acá sería impensable. Claro, digamos, Dilma nombró a un general en actividad jefe del Servicio de Inteligencia. ¿No es cierto? Es decir, que después siguió con Temer. Y vos decís, trasciende los gobiernos. Bueno, trascendió de Dilma a Temer, ¿no es cierto? Si Bolsonaro lo mantiene o no, lo veremos. Y voy con vos, y lo militar tiene un peso muy diferente en Brasil. Piquete, muy... Y hay también un ciclo de decadencia de las izquierdas en términos del contexto ideológico. Mi pregunta para Pichetto que eso no se analiza tampoco. Ahora la Mi analizamos. pregunta para Pichetto En fines de ciclo. Ahora voy. Digamos, la teoría de los ciclos, que también es aplicable para la Argentina. ¿Cómo es eso, Miguel? Hay procesos de finalización de ciclo en Latinoamérica respecto a lo que se denominó en una etapa, una década, influencia o gravitación de gobiernos de corte más nacional, con cierta orientación de izquierda. Eso... ¿La caída del kirchnerismo, por ejemplo, también lo fue? Sí, es una etapa final de un ciclo largo de 12 años. Miguel, ganó López Obrador y ganó Lenín Moreno, reeligió... Lenín Moreno no responde a Correa. Después... Lenín Moreno se abrió de Correa y hoy está expresando un centro muy moderado en Ecuador. Es cierto que viene de la mano de Correa. Pero vino de la mano con Macri que con Rafael Correa. Lo tiene de asesora Durán Barba. Y López Obrador es un hombre totalmente ayornado que pero ahí que ha evolucionado y no es el López Obrador que perdió con Calderón y que estuvo anclado ahí en la plaza. Es muy interesante la mirada de él, que o sea sabe que hay un cambio de Unidos época, o sea, cuando gira todo, gira como en bloque. Y a mí me parece que López Obrador llega también en un proceso de ayornamiento en México. Claro. Un hombre más comprensivo de las realidades. Incluso va a abrir un diálogo con Trump, López Obrador. ¿López Obrador? Sí. Es muy probable que eso ocurra. No es el López Obrador que perdió con Calderón y que el PRI le hizo trampa, o el que gobernaba, el partido del gobierno, que era el de Fox, le hizo trampa. El mapa político hace 10 años, en 2008, de Latinoamérica, no sé, claramente... No, yo creo que lo que dice Pichetto, yo creo que sí. López Obrador va a buscar un diálogo con Trump. El tema es si Trump le va a dejar margen. No sé si está claro. ¿Quién manda? El tema es que... Es que yo creo que Trump también opera en función de su política interna. Y su política interna le deja poco margen para ser conciliador con México. Senador, usted propuso reformar la ley migratoria para endurecerla y permitir las expulsiones automáticas de aquellos inmigrantes. No son automáticas, Daniel. Bueno, perdón. Son mediante proceso judicial en términos más rápidos, digamos, proceso sumarísimo. Entonces retiro la automática en términos más rápidos.
¿A usted le molesta que le digan el Bolsonaro argentino? No, es una pavada eso. No tengo nada que ver con Bolsonaro. Aunque Bolsonaro también es un hombre de la política. 30 años diputado por Río de Janeiro. Claro. La verdad, me parece que... Pero la verdad no es comparable. No, yo no creo que haya un Bolsonaro argentino. Pero... No lo hay, ni tampoco hay una mirada tan sesgada. Porque Bolsonaro es Bolsonaro, pero... ¿Te parece Mi atractivo visión el incluso fenómeno Bolsonaro? Tiene contradicciones desde el punto de vista de mi perfil. Como es, me gusta No, eso. si te parece atractivo el fenómeno Bolsonaro, si hay cosas Para que analizarlo desde la estudiarías política. y tomarías como propias, digamos. Yo creo que hay que tener una mirada... la construcción del peronismo como alternativa de poder en la Argentina significa reconciliarse con muchos sectores de la sociedad con los cuales nos peleamos. El movimiento obrero, los medios de comunicación, la justicia. Y construir un modelo realista, capitalista, moderno, inteligente, que cuide las empresas nacionales. Me parece que por ahí va el eje. Y yo no tengo una visión Bolsonaro dice fascista que hay que de la privatizar seguridad. todo. Bolsonaro dice que hay que privatizar. No, bueno, por eso yo creo que no. Tiene un debate interno. Excepto Petrobras. Tiene un debate interno grande. Sí. Ronnie, Bolsonaro, el ministro de Economía, tiene un perfil De la Universidad de liberal Chicago. de la bien Universidad de liberal. Chicago. Pero los militares que lo acompañan, No creo que avance sobre Petrobras. claro, son más nacionalistas. Pero Miguel, ¿quién Entonces- se peleó con todos esos sectores? ¿Se peleó el peronismo o se peleó el kirchnerismo? No, el gobierno último, el último periodo fue muy evidente la ruptura. No, pero digo, ¿se peleó el kirchnerismo o el peronismo? Se peleó el kirchnerismo, conducía el gobierno y hubo también una participación del peronismo. Esto lo tenemos que asumir como un proceso también de autocrítica, de debate, de reflexión. La ruptura con el campo, la verdad que fue el comienzo de un proceso de fractura con sectores gravitantes de la sociedad. Romy, perdón. No, digo, no quería dejarlo pasar, sobre todo porque Pichetto no es un hombre de eufemismos y no demos El vuelta tema con de el la tema. migración. Y recién le preguntan por el tema, por supuesto, de los inmigrantes, y si esta ley de extrañamiento que tenemos ahora no sirve, tendría que ser más rápida, seguido así es o no Bolsonaro, digamos, un hombre que se lo caracteriza como xenófobo. Yo, Ahí es donde están la buscando verdad la que no soy relación. Bolsonaro. Estuve a favor del aborto, estuve a favor del matrimonio igualitario, tengo una mirada liberal al estilo americano en términos de derechos y de ampliación de garantías, tengo una mirada ligada a la estructuración de una estructura de justicia. Estoy en contra de lo que significan restricciones a la libertad en el marco del debido proceso. No estuve de acuerdo con la prisión preventiva, no tengo nada que ver con Bolsonaro. Ahora, que acá ponen rótulos Claro, que y buscan, pero descalificaciones por eso, buscar rápidas. eso, no le están diciendo tiene la que historia ver? política El argentino, vinculada a Usted dijo que la Bolsonaro. Argentina es un país Déjame- idiota. Que es un país Dije que idiota sí, El más sí, idiota. es uno de los más idiotas del continente. por la política migratoria. No, por el hecho de que no tiene controles de ingreso de ciudadanos extranjeros con antecedentes penales. No tiene intercambio de información. A los que delinquen y cumplen la condena en delitos graves, muchos fallos judiciales ordenan inmediatamente que se los remita a su lugar de origen. No se cumple porque hay jueces muy sensibles en el marco de la justicia contenciosa administrativa, que porque tiene un hijo, tiene un primo, tiene la mujer. O le dan a elegir si quieren volver a su país Bueno, o quedarse a y cumplir a la los que condena cometen acá. delitos de fragancia y que Como los incluso- cuatro, como si se prueba que los cuatro que fueron bueno, detenidos estaban en el miércoles- lugar del hecho, vamos a empezar por ahí. Presumiblemente cometieron delitos de alta violencia, si no, no confiamos ni siquiera en las fuerzas de seguridad. A ver, si se prueba que cometieron desmanes en la calle, la tenencia precaria, la Argentina se la dio en el mes de septiembre. La radicación precaria. Radicación precaria, digamos, perdón, la radicación precaria. Mes de septiembre de este año. Yo tengo una pregunta para Miguel. De eso estamos hablando. Yo no estoy hablando de lo que dice el tema- preámbulo, ciudadanos de buena voluntad que quieran venir a habitar el suelo argentino. A la gente que venga a trabajar. El tema es que hasta ahora no se probó nada, ¿no? Bueno, pero Están tampoco en se investigó indagatoria. nada. Está en manos de un juez contencioso de la Ciudad de Buenos Aires. Debería estar en manos de un juez federal y de un fiscal federal. Ahora vuelvo y otra vez a Bolsonaro, a América hay y a- vocación a y a, veces de y a investigar. distintas cosas, y lo tenemos a Pichetto. Me imagino que vos debes caminar la calle, no sé si haces deportes, si vas a hacer compras y caminás, y qué te pasa Hacer con... compras no, pero... Bueno, pero no sé, pero tenés ganas de comprarte ropa y te vas a un shopping o te vas a caminar a un local y te vas a buscar algún par de zapatillas para hacer, no sé si hace deporte o lo que... Digo, tenés contacto con la realidad, no sí, no estoy vas de... caminando el conurbano, voy a Bueno, las provincias. Pero yo te voy a este punto.
¿Hasta dónde? A ver, todos nosotros trabajamos en televisión y la gente nos tiene en la calle. Nos tiene en los dos sentidos, nos tiene. Nos pueden putear si nos quieren putear, nos pueden saludar y palmear si nos quieren saludar y palmear. Nos dicen cosas, che, digan tal cosa, che, hablen de tal cosa, che, no me gustó lo de ayer. Tenemos redes sociales, yo reviso habitualmente mis redes sociales, entro, veo un mensaje que te mandan. Siempre me pregunté, ¿qué te pasa a vos, que sos un poco el que tiene la llave de muchas cosas en Argentina? Por ahí me vas a decir, no, ¿cómo que tengo la llave? Y sí, hay muchas cosas que las manejás vos, se te escucha. ¿Vos tenés contacto con la realidad? ¿Vos sabés, por ejemplo, que... No, ya sé, Miguel, pero a ver, cuando empezaron a definir sobre el desafuero de Cristina, ¿vos leías, por ejemplo, redes sociales que eras primera tendencia en Argentina? ¿O te llega eso de la calle? La famosa doctrina Pichetto. Es una mentira eso. Pero, es otra construcción periodística de algún sector del periodismo. Explícanos eso, a ver, ¿por qué es una construcción la doctrina Pichetto? Es la doctrina de la Corte, es la que establece la existencia del debido proceso, y es que considera además que la prisión preventiva es una pena anticipada y que si no hay riesgo de fuga ni tampoco posibilidad de entorpecer la investigación, la persona tiene que esperar en libertad. ¿Y vos qué sostenés? ¿Que eso te daña un poco o te ayuda en tu carrera política? Que digan que vos tenés la llave. Miguel, ¿todos sentimos que vos tenés la llave para poner en cana o dejar libre a Cristina? No sé, sí, yo represento un espacio que están los gobernadores, están los senadores, tienen pensamiento propio. Creer que yo puedo definir el curso de acción del conjunto del espacio del peronismo federal es un... ¿Eso quiere decir que en el bloque tenés la situación dividida? No, tengo un espacio político que cree que hay que preservar para, en este caso, la expresidenta, para cualquier otra persona, o incluso, a ver, analicemos la vida judicial argentina. El presidente Macri estuvo procesado con ratificación del procesamiento por la Cámara Federal. Y causa Opalcem. Causa Opalcem, importación de autos. Y recién en el mes de abril del año 2016... No, por la causa escuchas. Asumió procesado por la causa escuchas, sí. Fue candidato, procesado con ratificación del procesamiento, el doble refrendo que le llaman, por la Cámara Federal. No le pidieron la prisión preventiva, era jefe de la ciudad. Esperó o esperaba a que empezara el proceso judicial en libertad. Fue candidato, asumió la presidencia y después la Cámara Federal lo liberó, lo absolvió el mes de abril de 2016. ¿Qué quiero decir? Este es el debido proceso argentino. No me gusta, cambiémoslo. Que los procesos duran 20 años, cambiémoslo, fijemos un plazo razonable. Senador, una pregunta. ¿Cuándo va a ser condena firme en el caso de Menem? Cuando se agote el recurso... Perdón, en la causa de sobresueldos. Sí. La causa de sobresueldos. Sí, correcto. La Cámara de Casación ratificó la condena que... No hay condena firme todavía. Bueno, entonces, ¿cuándo va a ser? Porque ahora, si la Cámara de Casación rechaza el recurso extraordinario, cuando usted va a esperar a la Corte para decir que Menem tiene que ser desaforado o no. Yo creo que en principio hay dos interpretaciones. Hay una de la Corte que habla cuando se agoten los recursos. Hay un marco general. Creo que el rechazo del extraordinario abre únicamente el recurso de queja e implica el principio de ejecución de la condena. Es una definición, ¿eh? Es una visión interpretativa de una doctrina abierta. Traducime. De una doctrina si la Cámara de Casación, abierta. Perdón, puedo decirlo en términos sencillos, si me permite, senador. Si la Cámara de Casación ahora rechaza el recurso extraordinario de Menem en la condena de sobresueldos, el senador considera que eso es condena firme y que ya habría que sacarle los fueros. O sea, que queja no dilata nada. No suspende los efectos de la condena. Bueno, por eso, la queja, eso es una parte importante de la doctrina. ¿Sí? La Corte hizo un fallo hace poco tiempo donde considera que mientras esté un recurso abierto no hay condena firme, lo que no implica a lo mejor el comienzo de la ejecución de la pena. Pero es un debate más de tipo doctrinario. Lo que creo es que acá, fíjense que Menem todavía no tiene un pedido de desafuero. Ahora, Pichetto, mucha gente se pregunta la diferencia, por ejemplo, entre lo que pasa en el Senado y lo que pasó en diputados con debido a que está preso. Fue un error lo de diputados. Lo he dicho ¿Por qué? Reiteradas veces, porque el hombre estaba cumpliendo y estaba derecho, estaba siendo citado, a cada citación iba, no había ningún riesgo de fuga, no estaba en el poder para poder entorpecer la causa. Y pero la verdad, después interpretaron que había riesgo de entorpecimiento. A ver, estuvo sometido a proceso judicial en la causa 11. ¿Pero cuántas causas tiene ya? Bueno, 8. Los que tenga. Lo que quiero decir es que en cada una que tenía se presentaba y comparecía. O sea, que el diputado no debería haberlo A ver, desaforado. A ver,
No, pero le pregunto, ¿no debería haberlo Fue un desaforado? error, porque no bajó la cámpora, porque no le dieron, porque si la cámpora bajaba, no había 2/3. A ver, los muchachos no bajaron. O sea, la a ponerse cámpora lo acá. entregó La orden debido. de Cristina, Claro. que está diciendo que Cristina No, lo pero que entregó. la cámpora No, lo la entregó debido, cámpora. entonces. A ver, En yo teoría. me remito a los acontecimientos. Es buenísima la Sí, que- claro. no, la No cámpora estoy- lo entregó debido. no es estoy esa. inventando Sí, nada. ese es el título. Sí. Pero Lean por ahí, la por crónica, por lean la inexperiencia. crónica. Y por por ahí, ahí- El Lean la entreviñado crónica es hermoso. parlamentaria. Algo está enojado de Por algo Cristina está enojada con Por ahí fue Guido por y inexperiencia no quiso la que fuera cámpora, no candidato se a enoja, gobernador pero- por Santa Cruz. Dale. Pero a ver, lo que quiero decir que si hubieran bajado, difícilmente el oficialismo hubiera tenido los 2/3. Para desaforar a alguien hay que tener 2/3. Pero entiende que la opinión pública La celebra lo que opinión pasó pública, en la opinión diputados pública, y pero cree que senadores el es derecho y una la garantía trinchera. son para todos. Quizás Sí. para mañana para usted, Sí, por supuesto. hoy para el... Mire, ¿sabe cómo es la Argentina? Es un proceso circular. La Argentina va a cambiar cuando los presidentes puedan terminar, cuando no terminen desfilando por Comodoro Pi, cuando Pero el para día eso, 25... para eso no tienen que robar. el- No, está bien, pero es bueno. Mire, en la Tomemos Argentina hay otro en cuenta lo que proceso, está diciendo Carlota. Pichetto. Pará, escúchame. La Argentina es un proceso circular. No, pero Está yo diciendo que Pero hay tarde o otro temprano tema, todos los que hay están otro ahora tema. hoy acá van en cana, hay es un así. excesivo- Y los que vengan a volver en cana. Pero sí, sí. A ver, No todos son iguales. no hay... Pero hay un excesivo judicialismo, Daniel. Acá todos los temas, También. se agotan los recursos Sí. extraordinarios, se presume legalidad de los actos administrativos y después terminan siendo judicializados con alguna denuncia. Y acá todo el mundo corre hacia Comodoro Pi. Todo el mundo va, corre, denuncia. Vivimos permanentemente. El hecho central es la denuncia. La agenda de los últimos 10 meses es la agenda del escándalo. Mientras esté el escándalo no hay agenda para el país. Bueno, pero la causa de los cuadernos, usted tiene Bueno, 25 arrepentidos, de los cuales Todavía 20 no- son los empresarios más grandes que tiene la Argentina, 3 que son exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner, donde se probó que lo que decía Centeno ahí- en cuanto a su movimiento, ¿hay un valor probatorio de esa causa? Hay senador, que no es una presunciones, denuncia? hay elementos de semiplena prueba que han determinado auto de procesamiento. Muy bien. Todavía el juicio oral no ha empezado. El juicio oral se da con el sistema acusación, lejos, defensa, Por supuesto. alegato, sentencia en el marco de un tribunal imparcial que todavía no empezó. Pero, Hay una etapa preliminar de investigación que le hace el juez de instrucción. pero Pichetto, ¿por qué usted suele repetir que hay jueces sensibles? Digamos, ¿qué quiere decir No, con estoy eso? hablando del fuero contencioso administrativo. Especialmente. Que hay tribunales, Contravencional, mire, contravencional. ¿quiere ponerle un caso Sí. de nombre y No, quiero apellido? saber, quiero saber quiénes son los jueces sensibles. Astrada Gómez, un ciudadano peruano, jefe de la banda de narcotráfico de la 1114, que ahora está nuevamente detenido. El tribunal oral lo condenó a 8 años de prisión y además cuando terminaba la condena estaba la expulsión de la Argentina, jefe de una banda de narcotráfico. Y sin embargo ha habido acciones presentadas primero en migraciones y luego en el fuero contencioso administrativo, en donde Estrada Gómez tiene hijos argentinos, entonces se sigue quedando. Y la banda se conducía desde la casa ahí en un barrio parque de Canning. Los jueces sensibles son los que, digamos, Son jueces atienden que- los argumentos de, por ejemplo, tener hijos argentinos. Por supuesto, si acá no se cumple con la ley argentina, si se cometen delitos de alta gravedad como es el narcotráfico, y hay un tribunal oral federal que lo condenó a pena de prisión y dijo, después de cumplir la condena, expúlsenlo, no veo por qué no se cumple inmediatamente eso. Vuelvo un segundo más a Bolsonaro y a Argentina porque de esto se trata y vamos a pasar con todos los temas que tenemos. Y hay un tremendo informe sobre la llegada de Bolsonaro. ¿Por qué podría complicarnos? A ver, a Brasil, ¿puede sin nosotros? Te voy a hacer una pregunta argentina-céntrica, con un total ego nacional. ¿Pueden sin nosotros? ¿O no? Así como cuando ellos se resfrían, nosotros estornudamos. ¿Qué pasa cuando nosotros nos resfriamos? ¿Ellos estornudan también o no? Brasil es la mitad de América del Sur, de los 12 países, en territorio, población y PBI. Son magnitudes de países distintos, si vos lo vas a ver en materia económica, y esto influye en la política exterior. Ahora, esto no quiere decir que Argentina no pueda tener una política propia, ¿no es cierto?, en este sentido. Lo que quizás la Argentina va a tener que revisar en su política exterior es esta idea
de que Argentina podía ser en América del Sur, yo diría, una relación especial para Estados Unidos. A ver, pero volvemos El otra vez con el candidato tema. ahora a ser el mimado es Bolsonaro. Que tiene una, ¿no es cierto? Brasil Algo más que ofrecer. busca alinearse con Estados Unidos y es un país que tiene un volumen mayor que el de Argentina. Pero si ellos buscan alinearse con Estados Unidos, otra vez déjame ser egocéntrico Sí. como argentino, Sí. ¿no podemos alinearnos nosotros con China? Mirá, yo creo que si Argentina juega ese rol, es muy peligroso en este momento. Creo que en todo caso, es decir, Bolsonaro, viste esa idea, menos China y más Estados Unidos. Me lo acabas de decir cuando arrancamos y me anoté eso, me pareció tremendo. Sí, claro, es elocuente. Yo creo Pero que la clave, maestro, Y lo ha dicho públicamente Bolsonaro. Ha dicho Claro, que China está comprando a Latinoamérica y que está comprando a Brasil y se alinea con Estados Unidos en el enfrentamiento de Trump con China. Pero el otro tema es Lo el ha expresado Mercosur. abiertamente. El ministro de Es Hacienda Guedes. nombrado Guedes. dice que no le interesa el Mercosur. Que no es prioridad. Que no es prioridad No es el prioridad el Mercosur. Y acá la pregunta es, ¿están flexibilizando la relación entre el Mercosur para que Argentina, A ver, también Uruguay, Paraguay, tengan acuerdos con otros países? También, ¿Se va a romper ese eje Buenos Aires-Brasilia? La posición que está manteniendo en este momento Bolsonaro es la que pide Uruguay, la que pide Paraguay y la que Argentina ha pedido a veces también. Es decir, que cada país La de pueda abrir- negociar flexibilizar, bilateralmente. De hacer acuerdos de libre comercio con terceros estados. Eso tiene que ver porque el ministro de Economía de Bolsonaro tiene una formación muy liberal de la escuela de Chicago y demás, y que tiene una visión de que Brasil debe ir a los acuerdos de libre comercio y no restringirse al Mercosur, que establece un arancel de 35% a todos los productos que ingresan al bloque regional. Pero la verdad ¿Cómo que... es lo del Mercosur? Explícamelo fácil. ¿Cómo Bueno, es? nosotros le vendemos a Brasil con 0% de arancel, nosotros le compramos a Brasil con 0% de arancel. Lo mismo con Uruguay, con Paraguay. Área de libre comercio interna dentro del bloque. Cuando vienen productos importados desde terceros países, que no son los 4 del Mercosur, pagan un arancel máximo del 35%. Dale. Eso genera una protección y un beneficio, por ejemplo, para Argentina, para competir con productos que venden al mercado brasileño frente a un producto que llega a Estados Las Unidos o Brasil, camionetas, o que- las camionetas que le vendés a Brasil desde acá, hechas en Argentina. Cero arancel para cero. ir y para venir. Si rompieran, implosionaran el Mercosur, pasa a cobrarle a Toyota, empiezan a pagarle 35% de impuestos. Bueno, no. El mercado la- automotriz está Sería Claro, fuertemente está integrado. Sí, Son está las mismas integrado. empresas que están de un lado y del otro. No hay riesgo de que Argentina o que el Mercosur vaya a implosionar ¿Qué es lo el área princip- de libre comercio. Pero ¿qué es lo principal no que hay le riesgo de que Brasil pero te ¿qué vaya es lo a poner un principal? arancel. ¿Qué es lo principal que le vendemos nosotros a ellos? Autos. Autos. Es decir, autos. De los 10.000 millones de dólares que va a exportar este año Argentina a Brasil, que son los menores niveles de exportaciones de los últimos años, Autos. el 40% son autos. Y ellos a Autos de, nosotros, autos de empresas cuyas terminales están en los dos países. Y lo Y que eso- nosotros y ellos- importamos de Brasil fundamentalmente también son autos y además otros productos manufacturados. Yo quería preguntarle distintos al productos senador, si me manufacturados. permitís. Pero dame un segundito, Sí, Dani, perdón. porque el tema Mercosur nos arruina, nos parte al medio si lo que estamos hablando con Rosendo, si los tipos nos implosionan No, el a Mercosur, lo ¿qué que te- pasa? No, a ver, eso va a seguir lo van a estando. implosionar. El área de Flexible. libre comercio, arancel cero para los países dentro del bloque, eso va a seguir. Lo que está en discusión, si van a poder ingresar a Brasil también sin aranceles o con aranceles muy bajos, productos que Brasil negocie con otros países. Pero Porque pa- seguramente. Autos con México, por ejemplo. O con México, o con Estados Bueno, pero Unidos, si Brasil o con hace Europa. eso, Pero no si es- Brasil hace eso, no está cumpliendo Eso con le el va- Mercosur. Eso No, le va a pero, qui- pero es lo claro, que dice eso le Alejandro. puede quitar Hoy preferencia salieron a a la decir, Argentina. pero hoy, a ver, Arruina. Brasil salió Hay a un decir a tratado través de este internacional, ministro que el Mercosur, que no se iban a quedar en la prisión del Mercosur. Nos arruina eso. Pero- o sea, pero- así pero- El primer, calificaron el al primer gesto Mercosur. simbólico es Pero a ver, pasarle por arriba a la Argentina Argentina e tiene irse que a velar Chile. por- Chile es extra y es pacífico. Y esa es una conversación que hace mucho tiempo que está y que durante el kirchnerismo incluía a la Argentina. Pero la Pacífico, pregunta- pero Pacífico, está es China, consolidado la Pacífico ALCA, es China, No, también es Estados Unidos. pero es más China. Sí, Y si ¿te es vas a más dejar de- China, vas a romper relaciones con China. Pero, No, Ale, bueno, sí, pero va- la El pregunta, principal la pregunta- comprador de Argentina de los productos agropecuarios es Es China. Senador, Argentina la- tiene que defender los intereses nacionales, tiene que tener una política internacional propia, tiene que tener un buen vínculo con Estados Unidos, pero en el plano comercial tiene que tener capacidad para colocar sus productos. Perdón, para Brasil también, ¿no? Los tres principales exportadores de soja del mundo es primero Estados Unidos, segundo Brasil, tercero Argentina. ¿A quién le exportan? A China. A China.
que ojo, está cambiando el eje Que le van a dejar de vender a China. Está comprando el grano de soja, el poroto de soja, y está haciendo harina y aceite en China. Lo cual implica que están trabajando con producción primaria argentina e industrializando en China. Senador, Este es un esta proceso visita- que está ocurriendo ahora. Esta visita de Bolsonaro a Chile, ¿es por una cuestión ideológica con Piñeira, que es un presidente de centro derecha? Y podría tenerla con Macri también. Perdón, pero está bien, pero Argentina viene del ALCA, de la relación con el chavismo y demás. ¿No será una lectura que hace este nuevo poder brasileño de eso? Tenemos Piñeira, que es de centro derecha, No, y Argentina, que tiene el Lo que residuo pasa es que la política de... internacional argentina es muy mala en términos... El presidente ha hecho buena diplomacia presidencial. Después la canciller jugó con Hillary. Hace poquito sacaron una foto con Haddad, del presidente cuando eran alcalde de San Pablo. Hacen todo mal. Todo mal. A ver, Se sacó una Bolsonaro foto- les cobra la foto. A ver, en política internacional no hay nada neutro. ¿Cómo es eso? Explícamelo, pará. No es ¿Cómo es básicamente eso? No hay nada ideológico. Lo neutro. puede explicar mejor Rosé. No, pará, explícamelo. especialista. ¿Sacaron una foto Yo no con soy Haddad? especialista. ¿Sacaron una foto con Haddad? Yo no soy especialista en materia No, pero, internacional, yo observo, es analizo. lo que dice Miguel, es decir, cuando Macri era jefe de gobierno y Haddad era alcalde de San Pablo, hubo una vez un encuentro y Una foto. se sacaron una foto. Y la pusieron semana hace- antes de la elección, La pusieron una semana antes de las elecciones. digamos, esa foto la empezaron... Es como bueno, la ahí está. Malcorra cuando la amaba a Hillary. Ahora- en realidad hay que tener realismo. Hay que estar con el que Ahora, gana, claro. digamos. Pero permitime, ahora, Alejandro, pará, Pará, Con acaba de Hillary. decir una frase Real hermosamente peronista. ¿no? Claro. Hay que estar con los que ganan. Sí, claro. Y claro. En materia Pará. internacional, Pero en términos de Realismo política puro. internacional. Bueno, No, pero diste una clase de lo que es el peronismo. Hay No, que no, estar no con di los que ninguna ganan. clase, Bueno, no. sí, Sí. dijiste. yo miro y observo y Real analizo. La fotografía es una imagen muy importante. Pero hay que estar con los Haddad que ganan, y pero- Macri. pero te Y ganó la Bol- pusieron pero ganó cuando Bols- tenían esa visión de que ganaba el Pero ganó progresismo en Bolsonaro, Brasil. que es para muchos es un monstruo. ¿También tiene que estar cerca? pero Ale, Sí. ¿Qué problema Pero va a hay? ser el ¿Eh? presidente Pará, de Brasil pará, que va a ¿cómo- hacer la cómo Si guerra. es el presidente de Brasil, tenés que convivir y coexistir y tener relación comercial con Brasil, integrarte al Mercosur. ¿Cuál es el problema? ¿Y en política interna también hay que estar con el que gana? Digo por el peronismo y esta duda con Cristina adentro, Cristina afuera. No, yo tengo claro que no es conveniente para el peronismo volver para atrás. Ya lo he dicho. 20 Pero Cristina veces. gana, Ahora sigue volvemos. ganando. Ahora en el sí, Uruguay. ahora- Ale, una Déjame cosita. cerrar Sí, Brasil. vamos a ver. Bolsonaro Una cosita ahora con Brasil. vuelvo otra vez a la Sí, política sí. interna. Para Romy, no, A ver. no me lo saque de tema. Dale. abonando un poco lo que dice Pichetto, algunos criticaban porque Macri fue el primero que lo llamaba a Bolsonaro para felicitarlo. Te voy a leer lo que escribió este presidente, que fue el segundo que le mandó el mensaje a Macri. Saludamos al hermano pueblo de Brasil por su participación democrática en la segunda vuelta de elecciones presidenciales en la que resultó electo Jair Bolsonaro, a quien extendemos nuestro reconocimiento. Bolivia y Brasil son pueblos hermanos con lazos profundos de integración. Evo Morales fue el segundo que felicitó a Bolsonaro. ¿Por qué? Casi todo el gas de Bolivia se vende a Brasil. Bolsonaro llega a cerrar la llave de importación de gas y pese que Bolivia tiene una economía mucho más fuerte hoy que la Argentina, rebosa de Nuestro comprador es reserva, 4% de inflación, no tiene problemas fiscales. ¿Están mejor que nosotros? Bueno, sin duda desde el punto de vista de estabilidad macroeconómica, ¿no? De distribución, Sí, de pobreza y pero demás. macroeconómicamente está más ordenado. Pero Bolsonaro le cierra la llave de gas a Evo Morales y tiene un problema económico de primera magnitud. Brasil Entonces, construyó una carretera transoceánica, que eso va a ser un eje geopolítico que va a cambiar las relaciones entonces hacia hoy, el Pacífico. Más allá de las eso es cuestiones importante. ideológicas, Amazónica. vos tenés que tener relaciones con Bolsonaro y tener las mejores relaciones con Bolsonaro. Y Bolsonaro viaja a Chile, y es una buena señal que da, porque considera que Chile es el país de la región que más ha mantenido reglas estables en las últimas 2 décadas. Y más allá de la afinidad ideológica con Piñera y demás, bueno, quiere ir a visitar a un presidente de centro-derecha exitoso. Por ahí puede tener también relaciones con Macri desde el punto de vista ideológico, pero quiere ir a uno que es que le va exitoso, bien. digamos, desde el punto de vista económico. Yo recuerdo hace... si me permitís, dale, Alejandro, Rosendo, dale. y con esto dejo de decir, vamos a suponer que lo que dice Bolsonaro se hace y cada país del Mercosur empieza a negociar bilateralmente. ¿Sabés cuál es el primer país que va a avanzar? Es Uruguay. Vos vas a ver, si eso sucede, un acuerdo de Uruguay con Estados Unidos y un acuerdo de Uruguay con China. Es decir, Argentina o Brasil, para moverse en esto, son estructuras mucho más lentas. No sé si es decir, al que lo vas a moverse muy rápido y anticipadamente qué? es Uruguay. ¿Eh? Porque son estructuras más lentas y Uruguay lo podría hacer Claro, más porque rápido. vos tenés una complejidad de sectores. Uruguay ya tiene muy avanzadas las 2 negociaciones. No las hace por el Mercosur.
Entonces, guarda que esto te plantea alternativas, por ejemplo, la Unión Europea. Sí, no se concretó todavía. Claro, la Unión Europea es que como bloque va a ser difícil que se concrete. Pero es cierto que no abren nada, Rosendo. No permiten ningún tipo de exportación de productos primarios, cierran todo. Pero ¿Quién es, Miguel? Lo que fracasó La Unión Europea. Pero esto- senador, lo que fracasó es el acuerdo. Chicos, es un alto vuelo político el que ustedes llevan adelante. Está buenísimo, porque siempre nos quedamos con lo mismo. Tenemos a Pichetto, yo sabía que iba a tener nivel la mesa, Rosendo y todos ustedes, compañeros. Volveme a eso, a ver por qué traes Unión Europea acá. La Unión Europea no se consolidó el acuerdo y en realidad siempre las restricciones son por el lado de nuestros productos primarios. No nos abren el ingreso de productos primarios que son los que produce Argentina. Pero ahí y un estamos país hablando, en particular que es Francia. un contexto, Bueno, no perdón. nos abren. Macron nos recibió con la bota de goma. Cuando lo recibió a Macri, lo recibió con una foto previa. Por eso las fotos son importantes en la política internacional. Macri estaba por viajar y Macron se juntó con sus productores ganaderos con botas de goma en el medio del campo y sacó la foto. Pero explícame eso, ¿no? ¿Y qué una- dijo con eso? Que defienden a los Defiendo a mis productores productores. franceses. Pero Pero a ese estamos punto, hablando... perdón, Daniel, a ese punto se lee Sí, una sí, foto. sí, claro que se lee eso fue así. la Unas semana horas pasada. antes de que viaje un tipo. 2 días antes. Porque Como la foto de Haddad y Macri fue una semana y media Francia antes. boicoteó un acuerdo, que es otra cosa que estamos hablando ahora. Estamos hablando de un acuerdo del bloque del Mercosur con un acuerdo con el bloque de la Unión Europea, Exactamente. que eso es lo que fracasó y que Francia lo boicoteó porque Sí, tiene pero un yo voy sector a- de- Ahora, Dale. esto de Él Francia... habla de acuerdos bilaterales, que es otra cosa Claro, distinta. pero este acuerdo, la posición de Francia en materia agropecuaria es una verdadera política de Estado. Sí. 11 de noviembre se cumplen 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, 1 millón de franceses murió de hambre. Aparte de eso, los franceses dijeron, esto Producen no pro- vuelve a pasar. Decía, Francia tiene que ser autoabastecimiento en alimentos porque esto no nos vuelve a pasar y eso pasó 100 años. Es decir, lo que quiere decir, bueno, ese es un interés nacional que definió, ¿no es cierto? Macron. Un país que... Francia. No, Francia, hace un Estado, siglo. Estado, Hace un siglo lo han dificultades, mantenido. Todos. Las dificultades en un mundo complejo donde cada país defiende sus intereses. O sea, a Y el nosotros no país, nos conviene, pero Hay que es el tener interés de políticas Francia. y de intereses nacionales. En un mundo que se cierra, es un mundo después del Brexit con Trump, empezó a cerrarse el mundo. No es una economía cerrada como la de Aldo Ferrer, de vivir con lo nuestro. Voy a tomar Pero- el inicio de la charla pero- con Pichetto. pero Miguel, ponete un cuidan poquito las- más las hacia el empresas. frente de la mesa porque te toman muy del costado acá. Gracias. Voy a tomar una frase de inicio de la charla tuya y tiene que ver con lo que dijiste de los militares. Hoy también leí algunos analistas que indicaban o decían que los militares tienen un principal interés geoestratégico, los militares brasileños, con el territorio argentino. Recuerdo en la época fuerte de Lula, cuando Brasil estaba entrando al BRIC, época fuerte de Lula, haberme ido un par de veces a transmitir fútbol, no me acuerdo que había ido a cubrir a Brasil, y entrando a Niterói o entrando a Río de Janeiro, ejercicios de cazas militares y de aviones, después un ratito Charlie, de aviones en el cielo de Río de Janeiro. No lo había visto nunca. Después me fui otra vez por el aeropuerto y seguían los ejercicios de unos cazas muy modernos y leí en los diarios que había comprado aviones y que se estaba armando. Era pleno proceso de llegada de Lula y se estaban armando. Compraban aviones, compraban barcos, militarmente estaban muy fuertes. Cuando yo te escucho decir eso, ¿qué pasa si este hombre Bolsonaro empieza a rearmar a Brasil? Empieza a armar a Brasil. Llegada de militares. ¿Por qué no podría el tipo armar a Brasil? ¿Qué hacemos nosotros con una hipótesis de que Brasil se arme? Vos sos un tipo que sabe mucho de defensa. A ver, tomo lo que arrancó diciendo Especialista es él. Pichetto. No, no. En defensa del especialista Rosendo. ¿Y por qué es estratégicamente importante para las Fuerzas Armadas brasileras de pronto el territorio argentino? A ¿Con ver, qué tiene yo que ver? Te voy a decir lo siguiente. Antártida. La prioridad estratégica de Brasil es hoy la Amazonia, no la Argentina. La Amazonia. La Amazonia. Y no porque esté Venezuela, porque es el gran espacio vacío que ellos tienen, y ahí es donde entra una disputa de esta elección, que es la política ambientalista de Bolsonaro, ¿no es cierto? Es decir, ¿vamos a explotar o no lo vamos a explotar? Pero la visión estratégica está sobre la Amazonia. En segundo lugar, la amplia frontera de la Amazonia, Venezuela del otro lado, Colombia del otro lado, pero ahí está la preocupación. Es decir, hoy la Argentina no es
como fue históricamente hasta los años Sí, 60, hasta el acuerdo de Sarney. el conflicto. Sarney y digamos. Alfonsín. Hasta el acuerdo 60 hubo una hipótesis de conflicto por el caudal de las represas hidroeléctricas, Itaipú y Yacyretá se peleaban por eso, y por quién construía primero la bomba atómica. Eso se terminó, y Brasil replegó el las acuerdo tropas que firmó Sarney con Alfonsín. replegó las Que lo tropas hacia continuó el Menem. Amazonas. Pero la pregunta es, para si me permitís, Ale, sobre este tema, porque hablamos fuera de cámara acá con el maestro. ¿Quién va? El actual jefe del ejército, que influyó mucho por Twitter en la campaña indirectamente, está en silla de ruedas. Sí. ¿Quién va a ser el sucesor? ¿Y quién lo va a nombrar? ¿Bolsonaro o los generales en actividad? Ahí se va a ver si hizo una participación directa de las Fuerzas Armadas o... ¿Te doy una opinión? Va a ser un hombre el ministro de Defensa, ya lo definió claramente Bolsonaro, y creo que va a ser un hombre muy vinculado a las Fuerzas Armadas. El general Heleno. Exactamente. Pero a ver, porque eso es una pregunta en un escenario, como dijo Pichetto, donde los militares pasan a ser, yo diría, un actor, ¿no? Aunque no ejercen el poder. El dato clave es lo que decíamos, es decir, Villaboa, que es un personaje muy importante, el jefe del ejército, por razones de salud, ¿viste? Va a tener que dejar el cargo. Y ahí es donde vamos a ver cómo se define el funcionamiento de este particular sistema de poder. ¿Quién va a nombrar al nuevo jefe del ejército? ¿Bolsonaro? ¿O lo van a nombrar los generales? Este puede parecer un dato formal, ¿no es cierto? Usted ve que Fernando Enrique Cardoso, hace 2 semanas publicó un artículo, bueno, digamos, lamentándose de lo que significaba Bolsonaro. El retroceso en términos de calidad para, democrática. en su visión, ¿viste? Muy crítico, muy amargado, etcétera. Donde él ha dado muchas señales de haber votado por Adatia, claro, ¿no es cierto? Pero él termina el artículo, termina con ironía y dice, bueno, en última instancia, los generales lo inventaron, los generales lo van a tener que parar. Lo van a tener que parar. Sí. Sí, la pregunta de Alejandro y el interrogante tiene que ver más con la Argentina. La Argentina tiene una estructura militar totalmente vaciada y desarmada. Y tiene un territorio totalmente vacío, inerme, que es la Patagonia. Rica en recursos naturales, en petróleo, en gas, en minería, en litio, en uranio, en una riqueza atlántica impresionante. La Argentina tiene que iniciar un debate en serio político de reconstrucción del diálogo y la relación con las Fuerzas Armadas. Tiene que volver a una política de defensa nacional, de provisión de equipamiento, volver a restablecer una estructura de equipamiento de las Fuerzas Armadas nacional. En fin, me parece que son grandes los desafíos que el país tiene, partiendo de la base que la etapa de la dictadura ya culminó y que incluso los responsables todavía están presos, y que toda la estructura de oficiales de las 3 fuerzas nada tienen que ver con esa etapa. Hay que mirar el presente y el futuro del país y reconstruir las Fuerzas Armadas. El Y no celo va a tenerle criticar, miedo a este el celo va a debate. criticar, Si te tocara, si te No tocara llevar tenerle miedo adelante a este debate. Pero pará, Miguel, si te Hay que salir del discurso políticamente correcto de la izquierda porteña, que las Fuerzas Armadas, eso nos condena a la decadencia, a la Argentina de las villas, 4.800 villas. Pará, ahondá ahí. A ver, vos no le esquivás esta discusión. Para nada. Tiene que ver con el futuro del país. A ver, no hay riesgo ni hipótesis de conflicto con Brasil. Creo que, como bien dijo Daniel, después del acuerdo con Sarney y de Alfonsín, que continuó Menem con la política de integración del Mercosur, como con Chile después del acuerdo de la cordillera, no hay riesgo ni conflicto militar, pero el mundo es un mundo complicado. Te hago una pregunta. Muy complicado. Pero ¿con qué haría? Pero perdona, Miguel, suponte que te toca llevar adelante este país, el destino de este país en unos años. ¿Con qué guita lo vas a hacer? ¿Cómo vas a comprar 10 casas, 50 fragatas, submarinos? Hay algunas radares? experiencias, yo no quiero hacer política histórica, pero digamos, ha habido etapas de la vida argentina donde se ha crecido, donde ha habido inversión en materia militar, donde ha habido tecnología para la defensa. La tecnología argentina es superior incluso a la brasileña, en términos de diseño, en términos de lo que significa la política nuclear. O sea, para vos es importante eso. Obvio Términos que de para defensa, cualquier país, en serio, es importante la defensa.
Es un tema central. Pero es solo Hacia la existencia misma. Pero Pichetto, ¿Qué solo creen ustedes? ¿Que puede funcionar una fuerza de Guardia Nacional panameña en la Argentina con la frontera que tenemos? Pero es Por solo la favor. cuestión de defensa, también, digamos, en el caso de ser elegido, porque también recordemos que está en carrera electoral, que es presidenciable. Estoy hablando de los intereses del país. Está bien, pero suponiendo Estoy que el día de mañana analizándolo toque. Desde una mirada chiquita electoral. Pero estoy hablando del ¿intervendrían país. las Fuerzas Armadas en asuntos internos, por No. ejemplo, como lo hacen en Brasil? Pero a ver, no, porque este es un debate histórico de la Argentina que se dio en su momento Pero le pregunto y que cuál es su estableció que posición. las cuestiones de seguridad Sí. interior las hacen las fuerzas de seguridad, policía, prefectura, que las Fuerzas Armadas pueden funcionar en zona de frontera caliente acompañando a las fuerzas de seguridad en la retaguardia, con logística. Yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo. Ahora, intervenir en el conflicto de la seguridad ciudadana o en hechos de... Sí, el nuevo operativo Escudo Norte, Sí. eso está de acuerdo con lo que venía lanzó desarrollando- Patricia Bullrich. lo venía desarrollando el gobierno Ya anterior. lo había empezado el gobierno anterior. Ya lo había está de empezado el acuerdo. gobierno anterior. Ahora, Bolsonaro dijo una cosa muy polémica, que es que cada brasileño tenga un arma en su casa. Argentina tiene tiene una política de restricción de tenencia y portación de armas. ¿Cómo influiría eso en si cada brasileño tiene un arma en su casa? Ya hoy se anunció que va a haber 2 fábricas militares nuevas de armas en Brasil. ¿Cómo sobre la política contra el narcotráfico, sobre la política En la en Argentina, las villas, en las favelas? Argentina los delincuentes y los narcos tienen las armas. ¿Usted qué está diciendo? ¿Usted No, sería, yo no estoy diciendo usted está- eso. no. Entonces, No, no estoy usted me lo puso en bandeja, ¿Usted está de acuerdo con una política menos No. restrictiva en el tema de tenencia de armas para Yo los lo que argentinos? estoy de acuerdo en que hay que fortalecer y hay que hacer una reforma policial que nunca se hizo. La reforma de las policías provinciales es uno de los temas centrales. Muchas tienen ligazón con la estructura del narcotráfico. ¿No se hizo Aslanian, María Eugenia Vidal? Hubo ninguno? intentos, no se consolidaron. ¿Ninguno de los dos? No, la crisis de la policía bonaerense sigue ¿Cuántos siendo la policías misma. sumariados hay hoy en la provincia de Buenos Aires? Creo que es histórico. Es un problema de... Buenos Aires tiene un problema estructural con delitos complejos, narcotráfico, habilitación de desarmaderos, en fin, todo el juego clandestino, la ilegalidad, las saladitas. Pero ahí no hizo un trabajo La provincia de Buenos Aires importante. tiene 4.500 villas, 4.500. Pero ahí no hizo un trabajo importante María Eugenia Vidal, digo, porque es Sí, uno de los... voluntariamente sí, pero los fines siempre son loables, son todas buenas importa los fines, intenciones. digo, lo La consiguió, no, realidad, porque usted son no una- puede salir a la calle en la provincia de Buenos Aires a la noche. Pero, senador, la política de Se la lleva tenencia, puesta. de armas y de posesión de armas la dejaría como está. Por supuesto, el control de legalidad lo tiene que tener el Estado. ¿Y esa Decirte reforma una cosa, militar yo no es sé, con servicio militar o sin servicio militar? Qué buena No, pregunta. yo creo que las Fuerzas Armadas hoy en el mundo son profesionalizadas. No, el servicio voluntario no lo veo hoy como una alternativa. Hay que profesionalizar la fuerza, hay que pagarle bien. Los salarios son pobrísimos, la gente, muchos oficiales que manejan idioma, que están capacitados, tienen una vida muy Reforma pobre. de subo El lo de que los dice. maestros también es muy bajo. Sí, está bien. Todos los sectores públicos tienen salarios bajos. ¿Reforma policial significa, entre otras cosas, reformar su armamento? No, significa cambios de formación, significan políticas de control, significan, digamos, también definir el acceso y el ingreso desde el punto de vista cultural a la fuerza, en fin. Academia, significa muchas cosas. Es que yo no, Significa expurgar a los delincuentes. Pero eso de las yo provincias. no usted tenía... el perdón, gobierno nacional no puede perdón, ingerir perdón, Dani, perdón. perdón. Está hablando de la Yo no provincia de tenía... Buenos Estoy hablando Miguel, de... yo no te tenía, tal vez todas las veces que hemos hablado que se te hacen notas es presupuesto, Cristina, doctrina Pichetto, bueno, Siempre hablo de la sí, seguridad interior. Claro, pero esta mirada que tenés de un montón de cosas, yo te noto, no sé si has tenido un pequeño giro, pero te No, noto ningún más giro, duro. ningún giro. Te noto más duro en tu discurso. Pero no. Y tiene que Siempre seducir al pensaste así. electorado. De ahí. ninguna manera, No, no, siempre he pero- pensado lo mismo. Incluso tengo una visión crítica respecto a la política migratoria que tuvo el gobierno anterior. ¿Tuviste una visión crítica? Yo tenía una visión crítica, incluso en el año 2011 hice un cuestionamiento al ingreso de refugiados que venían de países africanos, que me putearon todos. Sí, me acuerdo. Lo ha dicho En hace forma- mucho tiempo. en Uno forma puede estar de acuerdo o no, permanente, pero que dice lo mismo hace muchos lo años. que dije es que, y lo digo, es que esa gente pobre que viene del África es utilizada por organizaciones delictivas que responden a la estructura china o peruana. Cuando ocurren los conflictos del 11, que la reta quiere desalojar el 11, en la calle estaban los muchachos africanos, senegaleses, nigerianos,
Detrás estaban los chinos, que son los que le proveen el material y el capital para trabajar en la calle, y los peruanos. Ahora, si Pero eso, para- si eso- la humanidad- si eso lo sabe, si eso Para lo que- sabe, si eso lo sabe un senador con origen lo sabe todo el patagónico, ¿por qué mundo. la policía no lo desbarata? Bueno, empezó un proceso de desmantelamiento, el 11 fue desmantelado, pero Ahora, a ver, la Pichetto- estructura de organización china en términos del negocio de la calle, con los muchachos pobres venidos de Senegal y de Nigeria, es una obviedad. Pero Pichetto, esto que pregunta Alejandro, ¿no? ¿Por qué lo está por ahí diciendo ahora? Yo creo que Pichetto, No, no, por lo supuesto, dije sabe. No, no, no. siempre. Digo, por supuesto que No todos escuchan, saben nadie que, quiere escuchar nada que acá. articuló Sí durante escuchan. muchos años con muy bajo perfil. Hoy me todo lo que tiene que criticó ver- Barata diciendo que yo no había hablado de la prisión preventiva. ¿No escuchan? Sí, ¿Qué no quiere lo que le había diga? nombrado, se hace cargo, porque Barata dijo un Está senador bien, pero justicialista. usted me lo va a preguntar, yo se lo digo. Se me anticipó. A ver, Bueno. siempre he planteado el tema de que no corresponde la prisión preventiva. Está bien, Ni pero para lo que- Barata, ni para Está Delgado, bien, ni pero para no es lo nadie. mismo estar articulando la política legislativa con un muy bajo perfil y mucho poder que tener que salir a seducir al electorado. Hay parte del electorado que quiere escuchar esto. Pero a ver... Que son los peruanos, que son Totalmente. los... pero- sí, Hay sí. parte del electorado. Claro que pero sí. usted no... Y se nota ya, ¿Sabe no cuál sé es la su can- problema? ¿Sabe que su problema? Yo tengo un montón de Rosendo. problemas. No, yo pero- también tengo los no, míos. sí. Pero su problema, y el problema de muchos sectores de la comunicación en la Argentina, es la visión políticamente correcta. Entonces, yo no quiero que Ahondá Pobrecitos. ahí, ahondá ahí, ahondá ahí. ¿Cómo es eso? pobrecitos, Para, dejémoslo pobrecitos terminar. los delincuentes, pobrecitos los que vamos a echar cuando cometan delitos. Siempre son... A ver, Repetí eso, Miguel, ¿cómo es? Es una, No, hay una es una visión. postura cómoda para hay nosotros. una visión, ¿sabe? Es la misma visión que tuvieron los brasileños con Bolsonaro. Es la misma visión que tienen los americanos con Trump. Todo el esquema intelectual de izquierda funciona de una manera y una construcción de un pensamiento. La realidad y el pensamiento mayoritario de la más media de los grandes países piensa para otro lado. Ahí Estamos le, ahí le errados. La habla. construcción de la cultura... No, ahí le Pero habla. hagámonos cargo. Pero ahí le está hablando. ¿A quién? A ese gran sector que no piensa como supuestamente pero piensa siempre le cierto hablé. pseudo Lo que pasa progresismo. es que, ¿sabe cómo es la No nos cosa? pongamos mal, que nos viene a decir No, las pero a cosas ver, en la cara. A veces a uno... Aceptémosla, no dice la cosa en la Pero, a ver, cara. Está bien, pero- Digamos, Con aceptémosla, todo el muchachos. afecto. A veces Con a todo Pero con uno afecto, lo más con miran, respeto. o a veces no lo miran, o a veces no lo escuchan. ¿Qué Pero, quiere que le diga? Pichetto, ¿usted a quién le está hablando? Ese enorme No, sector estoy que hablando- no toma Ustedes el me discurso invitaron para pseudoprogresista. reflexionar sobre la vida argentina. Bueno, pero también es candidato. Está bien, eso es cierto que soy candidato. Y entonces, ¿a quién le habla? Eso me Le interesa. hablo a la sociedad de la que formamos parte. ¿A Pero quién le voy a no- hablar? no a los que a los senegaleses del África. Le No, hablo ya a sabemos los que no quiere a los argentinos. senegaleses. No, No, esa no parte es que no. no. los quiera. Lo que digo es que son gente explotada, que ingresó Sí. como refugiada, Sí. pobres, de pobreza extrema, que están siendo utilizados por organizaciones delictivas. Y lo que hay que hacer es investigar a esas ¿Pero organizaciones. quién dice pobrecitos los delincuentes, pobrecitos los... Hay un- ¿Quién? ¿Que el pseudoprogresismo? ¿A quién se refiere? Porque Sí, digo, claro, hay una construcción cultural. El kirchnerismo. Lo vivimos en El el kirchneri- debate. Escúcheme, cuando kirchnerismo? hablaron de los 2 venezolanos que había que expulsarlos, por Sí. supuesto mediante decisión judicial, Sí. todo el mundo se conduele, todo el mundo piensa pobres, qué sé yo. Este es el pensamiento casi más media mayoritaria. Ahora, senador, cuando usted dijo que había 100.000 Quiero hablar de extranjeros que presupuesto consiguieron con trabajo. Pichetto. Quiero hablar de presupuesto, chicos. Se nos Sí. voló una hora el programa. Quiero hablar de Eh, presupuesto y sí. quiero hablar No, de hablemos de eso, hablemos de eso, espere. mire. 100.000 extranjeros que tienen trabajo en la Argentina. Usted está Ingresaron criticando- 80.000 en el último ¿Usted está año. criticando los planes sociales? ¿Está criticando la No, política? No estoy criticando No. eso. Con eso- Lo que dije es que han ingresado cerca de 80.000 venezolanos. Estas son informaciones de migraciones. 100.000. 100.000. Y muchos han tenido ya acceso laboral. Hay también, de hecho, en el medio una flexibilización del trabajo en gastronomía, en hotelería, que estos sectores indudablemente están dispuestos a aceptar. Esta es la realidad. Después hay otros datos. Mire, le mienten a la gente. Dicen, no, los extranjeros no son problemas desde el punto de vista delictivo. Es el 6% promedio. Es mentira. En las cárceles federales, Alejandro, delitos peligrosos, narcotráfico, trata de personas, es el 30%. 30. El otro día estuve en la Facultad de Medicina, que me invitaron a dar una charla, el decano me dijo, de los estudiantes es el 30% extranjero, el 20% son brasileños que están estudiando, porque la Argentina es un país todavía grande, importante, que garantiza educación pública, universidad ¿Con gratis. eso estás de acuerdo? Es un tema muy Hay que muy poner de difícil. acuerdo Yo lo que estoy Para, planteando para, son para. esquemas de reciprocidad. Pero para que venga a estudiar un chico de Venezuela acá
O un chico de Perú, un chico de Brasil. Se recibe médico y ¿qué pasa? No, Eduardo Amadeo quería ponerle un canon, digamos, que tengan que pagarlo. Es un debate, yo estoy planteando otra cosa. Paraguay nos vende energía. Bolivia nos vende gas. ¿Y? Bueno, que compense con el gas. en algún el momento pago de pueden los compensar. estudios. Creo que hay que armonizar políticas desde el punto de vista internacional. Claro, en teoría lo que dice Pichetto que vos estás formando gratuitamente ingenieros. Pero ¿cómo le cambias gas por video? ¿Cómo le decís? Pero puedo decir una cosa, a ver si lo estoy entendiendo a Pichetto. Pichetto lo que dice es que vienen acá, se forman gratis como ingenieros, se van allá, trabajan para vendernos energía para acá. ¿Entendés? Le pagás la educación y después le tenés que pagar. Entonces lo que dice es, calculo, intercambio, entonces vos le estás dando educación gratuita, bajame lo que vendés. No sé. Perdón, ¿puedo decir algo, Vale, respecto a esto? Pues en un momento me metí con este debate y demás y salieron todos a... que yo fui siempre a la universidad pública, a la primaria pública, al secundario público. Yo también. Bueno, soy un producto de... Voy a poner un solo ejemplo, que es el caso de Uruguay y del Frente Amplio y de Mujica y de toda la centroizquierda. Ponete Bolivia también. Ellos pusieron en la universidad pública para los extranjeros el hecho de que una vez que se recibe el extranjero en la universidad pública uruguaya, durante 3 años tiene que contribuir $100 por año a la universidad pública uruguaya que lo formó. Y con ese dinero que recaudan de los extranjeros que se recibieron en la universidad pública, y aparte tienen que ejercer en el Uruguay, después de 3 años, con ese dinero, financian becas para los sectores más pobres que tienen un acceso a la universidad pública uruguaya mucho mayor que en la universidad argentina. ¿Se entendió? O sea que el que va a Uruguay, de otro país que quiere... Cuando se recibe de abogado, bueno, paga $100, $200 por año con su matrícula de abogado, siempre que tenga cierto ingreso, si tiene a partir de cierto ingreso, y para no sea discriminatorio. Y eso redunda en la posibilidad de dar becas efectivas para que puedan acceder los más pobres a la universidad pública. Tenés un alto apoyo. Argentina es un país único. No hay ningún país de Latinoamérica que tenga universidad pública. Claro que sí. Es tremendo, Ningún país de Latinoamérica tiene universidad gratuita. Ha habido algunos cambios en Venezuela con la Facultad de Medicina, pero eran todas facultades privadas. ¿Para qué quiero hablar del bolsillo de la gente? Quiero hablar de bienes personales. Maxi, presentámelo y después vamos a venir con lo tuyo. Sí. ¿Quieren hablar de, sí, y vamos a picar eso y también algunas otras cosas con Miguel y lo que tenemos en la mesa? Quedan muchas cosas. Déjame presentarte así el dale. tema. Mirá lo que le pasa a Macri. Macri, bueno, cierra un acuerdo con el fondo, ahora se aprobó el presupuesto, la media sanción en diputado, y resulta que Macri, que siempre dijo que quería reducir la carga tributaria en la Argentina, es decir, que cobrar menos impuestos para poder liberar a la gente del pago de impuestos, el año que viene Argentina va a tener récord de presión tributaria, es decir, de cantidad de impuestos en términos del tamaño de la economía. Ahí tenemos un gráfico. Dale. Y en particular, en el caso de las retenciones, Macri va a cobrar el año que viene casi el doble por retenciones en términos del tamaño de la economía, en términos del PBI, de lo que cobraba Cristina. Fíjate, mirá, esta es la presión tributaria, cómo se cobran los impuestos en la Argentina. Argentina el año que viene va a tener 26,2% del PBI. Este es un gráfico oficial del Ministerio de Economía. 26,2% del PBI de presión tributaria. Los impuestos en relación al tamaño de la economía argentina. En 2015 eran 25,8 puntos del PBI. Es decir, Argentina elevó su presión tributaria, va a ser récord el año que viene, récord histórico. Y en particular, derechos de exportación, que son las retenciones, se va a cobrar el año que viene, el Estado va a recaudar 2,4% del PBI, cuando en el último año de Cristina recaudaba 1,3% del PBI de retención. Es decir, ¿qué le pasa a Macri? Dijo que quería bajar impuestos y en medio de la crisis, en la desesperación por poner los parches para cerrar el déficit fiscal el año que viene, en el acuerdo con el fondo, termina aumentando impuestos, básicamente retenciones, pero también bienes personales. Y en el caso de las retenciones, que dijo que las iba a eliminar porque era un mal impuesto que mataba las exportaciones, La sube. Y la generaliza. Y va a recaudar el año que viene más impuestos de retenciones de lo que recaudaba Cristina. ¿Qué pasa con bienes personales? Acá es insólito porque es un impuesto, el de bienes personales, que se creó hace ya muchos años, claro, en la década del 90, y en su momento era un impuesto a la riqueza. Así que se llamaba, además. Que pagaban los más ricos. Bueno, hoy es un impuesto que paga bienes personales que tiene un monoambiente en Almagro. Paga impuesto a los bienes personales, que es un impuesto a los activos. Es decir, se paga por
los departamentos, la casa y los autos que tenés. Básicamente esos son los activos de una persona. Bueno, lo que hizo el gobierno es anexar un proyecto de bienes personales al presupuesto, que va como una ley separada. Exactamente, que sube el piso de bienes personales del actual $1.000.000, a partir del cual se paga el impuesto a bienes personales, a 2 millones de pesos. 2 millones de pesos son $50.000, o sea, vos tenés un monoambiente y un auto y ya estás pagando bienes personales. Bueno, y hay un debate grande respecto a esto. Ahora, lo insólito de esto es que yo estuve en IDEA y los funcionarios del gobierno, el propio Duhovne decía, este no es un proyecto nuestro, esto lo impulsó el peronismo como parte del acuerdo político, y resulta que en el acuerdo con el fondo, el propio gobierno pone que es un proyecto del gobierno subir el impuesto a la riqueza y a los bienes personales, y lo pone así como una especie de... ¿Y qué proponen ustedes, Miguel? Bueno, nosotros estamos tratando de atenuar, como hemos hecho con todo el presupuesto. El presupuesto que remitió el Poder Ejecutivo no es el mismo que salió en diputados. Y hemos trabajado en tratar de atenuarlo en los sectores más débiles, más frágiles de la sociedad. No hemos permitido que aumentaran el impuesto a las ganancias, con lo cual hubiera impactado sobre trabajadores como petroleros, empleados públicos, médicos, etcétera. Hemos tratado de evitar la pérdida de la zona en la región patagónica, porque es una zona diferenciada, zona previsional y zona de asignaciones familiares. Hemos trabajado en los recursos de las universidades. El peor escenario para las provincias, para las universidades, es que se reconduciera por la ley de administración financiera el presupuesto del 2018, que no hubiera presupuesto. Si no hay presupuesto, aumenta la discrecionalidad y aumenta la capacidad de recorte por parte del Poder Ejecutivo. Con lo cual, hemos tratado de buscar acuerdos para bajar el impacto, y en el tema bienes personales lo que le hemos pedido al Poder Ejecutivo que no lo incluya en el debate del presupuesto. Que no lo incluya en el debate. Viene por ley separada. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a discutir y tenemos una iniciativa ya presentada. ¿Cuál sería el excluir a los dueños de vivienda única? Así como excluyeron al campo, que me parece que es un actor importante, que genera divisas y que hay que cuidarlo. Vivienda única. El que tiene una sola propiedad no pague. Que el que tiene una sola propiedad no puede ser que a partir de los 50.000 menos son 3.000 millones, 2.000 millones. Que no puede ser el que tenga una única propiedad pague bienes personales si tiene $50.000 o $100.000 de un departamento. Es decir, lo que están planteando es que si es una única propiedad, se pague a partir de cuánto. ¿Y la licuota cuál es? 18 millones de pesos. Son $400.000. ¿sí? Es decir, una propiedad más importante para que paguen efectivamente a partir de ahí los que tienen mayor exteriorización de riqueza. Ahora, Miguel, el bloque de senadores de Federal ¿va a aprobar el presupuesto como salió de diputados? Un espacio importante del bloque federal, de los senadores que trabajan además con gobernadores, seguramente va a votar positivamente. El peor escenario es que no haya presupuesto. Para la Argentina... Va a votar positivamente. Yo voy a votar positivamente. Además, el presupuesto es la razón misma, la existencia misma del Congreso. La pregunta que habría que hacerse es, ¿para qué está el Congreso si no es capaz de sacar una ley de presupuesto? Pero bueno, acá vende mucho también que los radicalizados venden. Miguel, los sectores duros venden, los violentos venden. Miguel, tengo una pregunta rápida. Las construcciones democráticas medianamente serias y razonables, eso no vende nada. Sé que tengo 10 minutos, quiero meterle con todo. Metete con otro tema, Fer, que tengo un audio de Romina. Dale, ¿financiamiento? Financiamiento es un proyecto que ahora van a intentar por lo menos tratar, ¿no? Financiamiento de la campaña política, ¿no? Ahí están... Hemos presentado una iniciativa que tiene que ver con la transparencia, la bancarización, y tiene que ver con que las empresas puedan aportar, y tiene que ver con recoger toda la doctrina americana y la jurisprudencia americana en esta materia, y tiene que ver con terminar con la hipocresía, la mentira, y tiene que ver con evitar que en la Argentina entre el narcotráfico a financiar campañas como entró en Colombia y en México. Ahora, ¿están todos de acuerdo en eso? ¿Están todos de acuerdo? Bueno, en principio empezó el debate, habría, digamos, el gobierno tiene una iniciativa, no es la misma, pero habría, digamos, un comienzo de acuerdos. Vamos a ver cómo sigue. Escuchame una cosa, y vos con lo que viene, y ahora prepárame, Romy, el audio. El gobierno tiene una idea, Miguel, tiene una idea que es que les conviene Cristina desfilando por Comodoro Pi, pero no en Cana. Acá te pido en esta noche
Llevas casi 1h20, 1h10 al aire, muchísima gente viendo, Animales Sueltos es primera tendencia nacional en redes sociales, explotan los celulares. ¿Cuál es tu mirada al respecto? ¿Vos haces un análisis político ahí? Ellos, los duranbarbistas, y dicen que les conviene, Cristina, hay herida, pero no adentro. Bueno, en un debate que hubo en el diario Perfil, una invitación que me hizo Jorge Fontevecchia, y también se le hizo a Jaime Duranbarba, que fue un reportaje a dos voces, o una mecánica de debate muy interesante, digamos. Jaime Duranbarba lo dijo claramente, conviene la confrontación, y conviene la confrontación con el pasado, con Cristina, lo dijo con claridad. ¿Y qué pasa con ustedes ahí? Hay que construir una alternativa, depende de nosotros, que podamos hacerla. En política los espacios vacíos no existen. En política los espacios no existen. En general lo llena siempre la sociedad, va a buscar un caudal, una salida. En el peor de los casos la llenan las mafias, en el peor de los casos lo puede llenar el delito también, pero bueno. O sea que Rosendo mira atento, lo pispí de costado, estaba como atento, como estaba analizando mentalmente lo que escuchaba, como si estuviésemos discutiendo esto en una consultora. A ver, ¿vos crees eso? ¿Que en política no existen los espacios vacíos? ¿Se llenan? No, absolutamente, claro que se llenan. El espacio vacío no existe. Pero voy al punto que plantea Pichetto, ¿no? Es decir, hay una palabra que está de moda en todo el mundo, que se llama polarización. Y bueno, la polarización es muy peligrosa porque crea, nos gusta o no nos gusta, fenómenos como el de la política brasileña. ¿A quién le sirve la polarización en el mundo? A los que están en posiciones más extremas. Los que están en posiciones más extremas. Y yo coincido con este punto. Lo que la Argentina necesita no es polarización, necesita consensos. No sé, y la polarización complica e impide los consensos. Que existe un tercer espacio entre el kirchnerismo y el macrismo, para mí juega un papel positivo y estabilizador de la situación política. Cuando la política se polariza y se va sobre los extremos, eso es negativo. ¿Se puede construir un tercer espacio o te lo construye la sociedad? ¿Desde dónde te lo...? A ver, yo te voy a decir lo siguiente. El espacio, es decir, en la sociedad hay un espacio para una tercera alternativa. El punto es articularla políticamente y representarla. El espacio social está. El desafío político ¿dónde está es ese espacio social? ¿Por qué decís ese espacio social? ¿Por qué? Porque vos tenés una cantidad de gente que hoy no se siente identificada ni con el kirchnerismo ni con el macrismo. Ahora, hay que construir un programa y hay que construir candidaturas. Digamos, tampoco la política en el... Miguel, pero vos no en crees el aire que, no existe. ¿No crees que Cristina Kirchner, como figura política, es el gran enemigo que tiene el peronismo para que tenga capacidad de reconstrucción? Yo lo analizo como un dato de la realidad. Existe, tiene un piso y un techo. Podemos discutir en términos porcentuales. Yo no creo mucho en los encuestadores. Porque además construyen sobre la imagen siempre del 2015-2017. Yo creo que hay una dinámica que va a moverse muy fuertemente en los últimos 6-7 meses. La figura de Cristina Kirchner, más allá de lo que atrae, digamos, materia electoral, porcentaje de voto y posibilidad, digamos, lo que hace es también dividir la situación interna dentro del Partido Justicialista, digamos, desapareciendo como figura política de expectativa electoral, hace que también la dirigencia del peronismo se concentre en otro lugar y no que permanezca entre si estoy con Cristina o no estoy con Cristina. Yo creo que, a ver, en el África subsahariana la construcción de un partido político es un dato de la realidad. Acá en la Argentina parece que es un tema de menor cuantía. La expresidenta armó un partido que se llama Unidad Ciudadana. Tiene una construcción de centro-izquierda, digamos, o de izquierda, e incluso de relaciones con la izquierda más dura. Tiene una mirada, digamos, muchas veces sobre los temas no digo de ruptura. Sí, está bien, pero cuando fue el peronismo, ¿no? Porque, fue contra Unidad Ciudadana con Randazzo, sacó 5% de los votos. Randazzo. Bueno, si hubiera estado en el peronismo y hubiera dado la discusión, digamos, de la primaria del peronismo, hubieran tenido el peronismo un piso de 40 puntos. Claro, pero armó otro partido y se fue por afuera. Bueno, son decisiones que responden a la lógica de los últimos 4 años del ejercicio del poder, donde gravitó fuertemente Zanini, la Cámpora, digamos, un contexto ideológico diferente. No, pero juegan otros, porque ustedes hacen un evento... Se me pone mal el Romy. Importante en Tucumán, y a las 2 semanas sale Alperovich y dice: voy a competir contra Mansur.
Viene Sergio Massa poniéndose en el centro de la escena, Felipe Solá y una parte del Frente Renovador se va. Te parten el peronismo en Quilmes, te parten... O sea, tienen posibilidad de fuego todavía. Pero por supuesto que la tiene, y tiene incluso tal vez el piso electoral más importante en términos opositores. Nadie desconoce esta realidad. Lo que digo es que el año que viene, entre febrero y la primaria, nadie pensaba que Macri iba a ser presidente de la Argentina en el año 2015. En noviembre del 2014 todo el mundo apostaba por Scioli. Los empresarios, los medios, todo el mundo jugaba Las ahí. encuestas. Las encuestas, los encuestadores argentinos que nunca se equivocan. Estaban todos ahí. La verdad. Estás con los encuestadores como nosotros con Ibope. No estoy. Hay gente que tiene una construcción. Todo político tiene su encuestador y todo conductor de televisión y programa lo tiene que su digo es Ibope. que hay buenos encuestadores, gente que trabaja seriamente, y hay otros que operan en la realidad política. Pero, senador, en la foto, Lo hacen en en la cualquier foto de los lugar. cuatro no entra, Señores, que Cristina. no llegamos. Quiero hacerles Yo escuchar creo que un audio. no, que nuestra No entra. existencia política en el escenario nacional tiene que ver con una Chicos, construcción desde el peronismo. Quiero hacerle escuchar un audio porque lo venía vendiendo. Van a escuchar la voz de Barata. La primera vez que se escucha. La primera vez. Barata. Y ayer Miguel, bueno, corta camino, dice, sí, está hablando, o sea, le da a entender como diciendo, sí, me está dedicando eso a mí. Barata. A ver. Varias cosas. Barata fue a una audiencia en la sala 1 donde estaba Pablo Bertuzzi, el nuevo camarista, y quiso hablar. Pidió hablar, leyó algunas cosas que había llevado manuscritas desde la prisión y también pidió hablar. Entre las cosas que dice, que lo vamos a escuchar porque nunca se había escuchado la voz de Barata hablando de Centeno, de su chofer. Pensemos que Barata es el hombre que abre las puertas a todo el cuaderno Gate, porque era el hombre que llevaba y traía a Centeno. Dice Barata, entre otras cosas, es triste ver cómo un senador peronista defiende los intereses de algunas empresas como Techín, intentando justificar en una probable venta la defensa de sus dueños. A este senador no lo escuché decir lo mismo sobre otros empresarios medianos que pagan sus impuestos en el país y no tienen la sede en Luxemburgo. Podía esperar una declaración así de Ernesto Sanz, pero no de alguien que dice ser peronista. ¿Está en la voz eso? Y que en ningún momento salió a criticar la ilegalidad y el exceso de las prisiones preventivas, que hasta lo hicieron Germán Garabano y Gil Avedra. Todos dan a entender en tribunales, también el ambiente político está hablando de ¿Eso Pichetto. lo dijo Barata? Eso lo Es dijo Barata. presumible. Sí. A ver, lo he dicho en el coloquio Sí. de idea. Hablando de Maximiliano, Techín. No hablé de Techín como un exponente de la industria nacional, que es una gran empresa argentina que genera trabajo. Pero hablé también del conjunto de las empresas argentinas, de las que menciona también Roberto Barata, las pequeñas, las medianas, las que hacían construcción en la Argentina, donde hay que encontrar, lo dije claramente en el coloquio, hay que encontrar un camino de salida, porque no es de aplicación la ley de responsabilidad penal empresaria, porque es una ley penal que es posterior a los hechos investigados. Lo que dije es que había que tratar de evitar la transnacionalización, tratar de reestructurar los directorios, con recambio de directorios, eso fue lo que dije, y evitar lo que pasó en Brasil y en Italia, donde las empresas nacionales pasaron a manos de intereses multinacionales. Esto fue lo que dije. Y además, a ver, los que me han escuchado, siempre he sostenido un criterio respecto al tema de la libertad. Tal vez Barata no me escuchó, pero mire, si hay algún tema que... No es raro que lo mencione sin Mira, nombrarlo, yo no tengo dando a ningún entender que problema, es porque usted. si algún magistrado me quiere llamar, no tengo ningún problema. Mirá que te llaman acá, ¿eh? Acá decir eso es como decir un llamado. Te llaman, ya está llamado. Ya está llamado. Está bien. No, tus hay deseos problema. son órdenes No tengo acá, ningún ¿eh? problema. Están mire. todos viendo esta hora. Yo tengo Pero toda la es muy importante voluntad lo que de está, colaborar, es muy incluso- importante lo que está diciendo incluso Pichetto. de allanarme a los fueros. Yo no tengo ningún problema. Es muy No tengo importante ningún lo que está problema. diciendo Pichetto, Absolutamente porque ningún si problema. entiendo bien lo que está diciendo es que de alguna manera, tanto el Lavallato en Brasil como los Exactamente. cuadernos acá, le abren la puerta como un efecto casi físico a la posibilidad de transnacionalización o de Un venta efecto no querido, de empresas digamos, nacionales. efecto colateral. Si vos tuviese que ser investigado, ¿te saca los fueros? Yo me sometería a los criterios de la justicia. No Yo puede hacerlo él, tiene que ser. Tendría que hacerlo en la Cámara, pero de ¿Tenés todas Twitter vos? maneras... ¿Tenés Twitter vos? Arroba Miguel Pichetto Tengo es. Twitter. sí. Arroba Hace Miguel- poco que tengo Twitter porque me adulteraban la identidad, me la suprimían, me hacían decir cosas que yo no digo, algunas barbaridades más de las que digo. Miguel. Bueno, ¿para qué seguimos? Tengo un rato más. Una noche. Ustedes Queda saben el que audio de Barata, ¿no? no mandé un tape, no mandé Ah. nada. Por eso quería escuchar el audio, pero fuimos directamente. Bueno, y entonces. está Pichetto. Chac-
La voz de Barata, rápidamente, 10 segundos de presentación y lo escuchamos, hablando de otras cosas. En exclusiva, Animales Sueltos. Sí, ¿Qué es esto? Es Barata hablando de Centeno. Barata habló durante 1 hora y media, tenemos todo el audio, vamos a escuchar simplemente 10 segundos. Habló de empresarios mentirosos, le echó la culpa a Val Déjame Medina escucharlo, y así habló de después Centeno. también Dale. ligo lo de los barcos con Daniel Santoro. Barata, la voz de Barata, escuchen. La señora Horowitz, la ex esposa de Centeno, y Centeno mismo, afirmaron que estos supuestos cuadernos habían sido escritos para extorsionarme y que incluso no querían hacerlos públicos. No tengo ningún reparo en decir que con Calcaterra me uní una muy buena relación personal, no haciendo laboral donde nuestras discusiones eran más que habituales. Y examiente cuando afirma que tuvo pocas obras. Yo les voy a dejar el ranking de obras desde el año 2003 a 2015 de todo el ministerio y ahí van a poder ver las obras de cada una de las empresas separadas por tipo de obra y por provincia. Estos rankings hablan por sí solos. Valenti y Pescarmona. Mentirosos profesionales. Primero, que nunca recibí dinero de ellos, bajo ningún concepto. Segundo, que nunca manejé temas relacionados con Venezuela. Tercero, que nunca los extorsioné. Quien conoce a Pescarmona sabe de su mal carácter, de su mala educación y de su soberbia. Señor Roca, en su declaración usted declaró que la justicia argentina deberá evaluar la responsabilidad de los funcionarios. Pues déjeme aclarar algo. Hasta donde yo sé, la justicia argentina también evaluará la situación legal de sus directores y gerentes, dado que no hay una ley Techín para ellos ni para usted. Confío que la justicia argentina y sus servidores tengan el coraje necesario para evaluar y aplicar la ley de igual forma para todos, seamos exfuncionarios o empleados de Techín o incluso su dueño. Cosa que lamentablemente hasta ahora en esta causa no veo, es más, creo que está sucediendo todo lo contrario. Sé que lo que estoy diciendo hoy de Techín y de Pablo Roca puede tener consecuencias personales, incluso para mí o mi familia, pero no tengo miedo. Esto es una bomba atómica, lo que acaba de poner el audio Animales Sueltos. Poner la última parte, 10 segundos, 10 segundos. La última parte cuando dice o da a entender que Techín podría generar algún tipo de daño a su integridad física o a la familia, sí. Escuche, esta es la voz de Barata, exclusivo Animales Sueltos. Lárgalo de nuevo. Aclarar algo. Hasta donde yo sé, la justicia argentina también evaluará la situación legal de sus directores y gerentes, dado que no hay una ley Techín para ellos ni para usted. Confío que la justicia argentina y sus servidores tengan el coraje necesario para evaluar y aplicar la ley de igual forma para todos, seamos exfuncionarios o empleados de Techín o incluso su dueño. Cosa que lamentablemente hasta ahora en esta causa no veo, es más, creo que está sucediendo todo lo contrario. Sé que lo que estoy diciendo hoy de Techín y de Pablo Roca puede tener consecuencias personales, incluso para mí o mi familia, pero no tengo miedo. Bueno, leía, ¿no? Hay muchas más horas que tenemos de declaraciones de Barata. Una hora y media. Tremendo, Una hora y tremendo, media. impacta. Está escribiendo Juan Cruz. Es una bomba atómica, periodísticamente hablando es un hallazgo y gracias a la producción, te felicito Romy, Dani, todos, Eddie, Maxi, todos ustedes, Fer y todos los chicos, todos, es nuestro, es del equipo. ¿Me dejan ir un pequeñísimo corte y nos despedimos? Dale. Mesa en esta noche. Bueno, muchas gracias. Rosendo, ¿qué te voy a decir? Gracias, maestro. No, gracias por invitarme, Alejandro. Gracias, querido. Un gusto enorme. Y a cada uno de ustedes, chicos, gracias por esta noche. Ganaron, también en la Superliga. No, nosotros no decimos nada. Sí, mañana juega River, Sí, en el muñeco. Chao, hasta mañana.